Bueno, ¿ya estamos, Estelita? Ya estamos. Bien. Bueno, pues para mí es realmente un placer, un honor presentar al doctor Juan Carlos Telles. Él nos va a presentar la charla Complejidad y Practicidad en el desarrollo de sistemas de información y el uso de las matemáticas en la ciencia de datos. Voy a leer el perfil que me hizo el favor de mandarme para que todos lo conozcan y aprecien su trayectoria. El doctor Juan Carlos Telles es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Economía por la UNAM. Tanto en la licenciatura como en la maestría obtuvo mención honorífica y por su investigación doctoral recibió el Premio Banamex de Economía. Ha sido servidor público, consultor, empresario y académico. En la Administración Pública Mexicana ocupó puestos de alta dirección en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secofi, Semarnat, el CONALEP, entre 1980 y 2001. Entre 2002 y 2011 estuvo participando en 10 proyectos de inversión en desarrollos inmobiliarios. Su experiencia profesional incluye proyectos de desarrollo tecnológico. En 1990 creó el Sistema Integral de Gestión Financiera, SIGEFI, uno de los primeros sistemas tipo GRP, Government Resource Planning, de la Administración Pública Mexicana, junto con Salvador Mar Bravo. Desde 2011 hasta 2018 trabajó en Infotec, Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Tecnologías de la Información y Comunicación, como director adjunto de Innovación y Conocimiento, donde impulsó la creación de nueva infraestructura tecnológica como el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro, el Laboratorio de Analítica Computacional y el Laboratorio de Sistemas Embebidos. Durante 2013 y 2014, en Infotec fue el coordinador general de la construcción del primer centro de datos públicos certificado por Uptime y de la arquitectura del Sistema Integral de Gestión Académica SIGA. Desde 2015 impulsó el proyecto BioInfotec y en 2016 fue el responsable técnico del desarrollo del repositorio nacional y de los repositorios de los centros públicos de investigación de CONACYT para la instrumentación de la política pública de acceso abierto a la producción científica mexicana. Es autor de ensayos y artículos sobre economía, historia económica, información y comunicación, sistemas embebidos, formación basada en competencias, entre otros. Adicionalmente, es docente en la maestría de Economía de la FES Aragón de la UNAM desde 2010 a la fecha en Historia Económica de México, Historia del Pensamiento Económico, Teoría Monetaria de Estados Unidos y Crisis de 2008, entre otras. Desde 2019 retomó sus empresariales como inversionista con una operación tipo sale and leaseback con apalancamiento financiero, además de haber escrito diferentes ensayos para ponencias en congresos académicos como la nueva globalización, la integración comercial inevitable o la guerra comercial, perspectiva de la geopolítica comercial entre China y América del Norte en junio de 2021. El RCEP, la transformación acelerada de China hacia una economía abierta, un enfoque histórico, económico y un capítulo de la investigación al mercado para el libro Reflexiones sobre la sociedad del conocimiento y los procesos innovadores que publicará la Universidad Autónoma Metropolitana UAM. Pues, mi estimado Carlos, adelante. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada agradecerles su atención, agradecerle a Cinvestat y en especial al doctor Felius Sagols Troncoso, que amablemente me hizo esta invitación y que con mucho gusto estoy con ustedes. El tema de hoy, de la presentación, lo dominé: la complejidad y practicidad en el desarrollo de sistemas de información y el uso de las matemáticas en la ciencia de datos. De manera de resumen, diría que hay 4 puntos que vamos a abordar en la presentación. El primero, que para reducir la complejidad de la ciencia es necesario la reducción de brechas cognitivas entre el nuevo conocimiento que se genera
y la manera de transferirlo al mercado. Cada etapa del proceso de investigación al mercado requiere un saber hacer muy diferente y especializado. Para aumentar la productividad de la economía con la aplicación de este conocimiento científico y tecnológico, pues es necesario y toral, yo diría, la creación de especialistas transdisciplinarios, ya que sin ellos aumenta la incertidumbre y los costos de las organizaciones. Aquí yo recuerdo un chiste que se le hace cuando manda a alguien a arreglar un coche y le dicen que tiene que cambiar la transmisión y él preguntó, ¿cuántas transmisiones? Y le dice el cuate, sí, son 2 transmisiones. Es decir, inmediatamente los agentes económicos se dan cuenta cuando alguien no conoce del tema y es ahí cuando empiezan una serie de distorsiones en los intercambios económicos y de conocimiento. Y el cuarto punto, se requiere un conocimiento entreverado de traductores técnicos que faciliten el entendimiento entre cada etapa para lograr un diálogo técnico que rompa las barreras disciplinarias. Sin este diálogo técnico es muy difícil comunicar y entonces se generan de alguna manera una gran torre de Babel. El seminario en el que están ustedes sobre métodos matemáticos y algoritmos, que han organizado muy bien, pues busca 3 objetivos que describo de manera sucinta. Difundir métodos prácticos para la ciencia de datos y el desarrollo tecnológico, intercambiar información con el mercado, tanto la oferta como la demanda, para el desarrollo de aplicaciones matemáticas para las soluciones de problemas e identificar alternativas de desarrollo profesional de los participantes. La presentación va a estar concentrada en los 2 últimos objetivos, dado que ustedes, por lo que yo he visto a lo largo del seminario, que nos ha hecho favor enviar toda la información del doctor Sagols, está concentrada en el primer punto. ¿Cuál es la estructura de la presentación? Vamos a tocar 5 grandes temas. La complejidad de la realidad y la ciencia, requerimientos para hacer ciencia de datos, las brechas cognitivas, el costo de la incertidumbre y la mejor inversión, aprender a aprender para el desarrollo profesional. Esta presentación se apoya en el capítulo que está en prensa, que se denominó de la investigación al mercado, para un libro que está a punto de publicar la UAM, Reflexiones sobre la sociedad, el conocimiento y los procesos innovadores. Entonces, se podría hacer más amplio, pero retomé estos puntos que consideré que eran más importantes para su seminario. El primer punto de la complejidad es la realidad de la ciencia. La realidad, al ser compleja, es inasible para su control. La caracterización general, si bien ayuda al entendimiento de los fenómenos complejos, al mismo tiempo perjudica el conocimiento específico. La sobresimplificación y posterior generalización que sugirió el economista David Ricardo, si bien es un método atractivo que a veces se sigue usando, ha sido criticado por la generalización como una manera de simplificar las cosas. Incluso a veces provoca determinismos y realmente eso es un peligro para la ciencia. Y esta frase no la tomé de la política, sino más bien a lo largo de mi experiencia profesional. Para el análisis y entendimiento profundo se requiere un método diferente, la especialización o la especificidad. David Reisman, que es el biógrafo de Thomas Malthus, destaca el concepto metodológico de reevaluación perpetua que sugirió Thomas Malthus. En el sentido de la realidad, requiere contar también con suficiente bagaje filosófico de la ciencia. Muchos de ellos seguramente los conocen, algunos los han leído y otros han profundizado, como Popper, Berlin, Steiner, entre otros. Es necesario generar y tener accesos de datos para permitir validar las teorías. Hoy en día vivimos una época de posverdad, donde las opiniones y emociones logran superar la información factual. Con el uso de las matemáticas, ahora pueden mostrar esos grandes cúmulos de información. Lo que la ciencia no debe hacer es distorsionar la información o depender de las percepciones. Y tampoco podemos pensar
que la tecnología es neutral. Hay toda una discusión muy profunda del papel y del perfil y de la aplicación de cómo debe hacerse la tecnología y qué áreas afecta. La ciencia requiere de datos para medir y validar teorías y modelos, en especial para aquellos fenómenos con comportamientos estocásticos. Un avance singular en la ciencia fue la teoría matemática de la información o comunicación de Shannon y de Weber. En los sistemas también se ha propuesto la aplicación de la filosofía. La filosofía de los sistemas es una disciplina descrita por primera vez por Erwin Laszlo en 72. Bertalanffy, que es muy conocido por los que hicieron sistemas hace tiempo, uno de los fundadores de la teoría general de sistemas, aprovechó el trabajo de Laszlo y conjuntamente denominaron la nueva filosofía de los sistemas. Hoy en día la discusión filosófica de la tecnología de la información o de la ciencia de datos, yo estoy identificando tres grandes posiciones: los apologistas, los agoreros y los críticos mesurados. Un buen ejemplo del primero es Raymond Kurzweil y de los críticos Yuval Harari. Obviamente de los agoreros hay una crítica que se acumula con el tiempo de temor, tal vez unas veces fundados, otras veces infundado, pero que existe. Cómo están tomando el control de la tecnología de información en el mundo, y mucho de esto ha llevado también al avance de interrelaciones transdisciplinarias entre el derecho y las tecnologías de información y todo lo que conocemos como derechos al olvido, toda la protección de datos personales, a la transparencia, etc. Estas son algunas imágenes de los personajes comentados. Unos todavía están en carne y hueso con nosotros, unos solo vivimos la imagen, los últimos tres todavía viven. El más galán se ve que se dedicaba a la cuestión de computación. No sé si hay una correlación que se pueda medir estadísticamente, al parecer. La parte 2, ¿qué nos toca de este tema? Requerimientos para hacer ciencia de datos. Para hacer ciencia de datos se requiere varias cosas. Obviamente, conocimiento teórico matemático, habilidades de programación, incluso conocimientos de física hoy en día, herramientas metodológicas, entre otras. Datos que se pretenden acumular y la forma de realizar el procesamiento de información. Tener conocimiento sobre temática de los datos estructurados o no estructurados. Entender el estado de la cuestión donde se pretende realizar la aplicación técnica. Identificar los requerimientos de usuarios explícitos y tácitos. Aquí yo creo que muchas veces el concepto que también estuvo en boga hace como 50 años de la crisis del software, era que los usuarios, o también como se les critica, el usuario no sabe lo que quiere, es un problema de comunicación interdisciplinaria. Por eso muchas veces hay conocimientos explícitos, bien verbalizados, y otros tácitos en el que los especialistas del otro lado que quieren hacer los sistemas tienen que tener un conocimiento, un bagaje de lo que se piensa sistematizar o a qué se debe ese tipo de información. Muchas veces también cuando se hacen sistemas, sobre todo de manejo de clima, pues pueden explicarse técnicamente cómo se captó la información y qué está sucediendo, pero no se puede explicar las razones por las cuales de repente, si en la Ciudad de México no hay lluvia, no hay viento, cómo se acumula el ozono. Y entonces ya desde el Infotec hace 5 años empezamos a detectar el problema de Tula Hidalgo en la cuestión de la refinería de petróleo que está ahí, y que muchas veces las personas no conocíamos las razones técnicas que se estaban dando en ese momento, ni obviamente ambientales, pero cuando empezamos a ver los datos nos dimos cuenta que había una correlación muy fuerte a una serie de eventos. También debe haber previsión de las capacidades técnicas de infraestructura que se requerirán. Aquí es fundamental, sí,
no medimos en el modelo de 7 capas, es importante aguas arriba y aguas abajo, estar viendo las diferentes capacidades, porque si no, hasta problemas de seguridad podemos tener. La explotación de datos presupone distintos aspectos. Cuando se trata de información no estructurada, hay que prever el curado de datos. Cuando se pretende aprovechar las bases de datos de sistemas legados, tenemos que considerar las interfaces y las nuevas consultas. Y cuando se pretende realizar un desarrollo de nuevos sistemas de información, aplicaciones o nuevas apps, es importante la interoperabilidad, el uso de código abierto y el link data con otros sistemas. Dentro del tercer aspecto de la presentación, me quiero concentrar a las brechas cognitivas. Las TICs han cambiado el mundo y destaco 5 grandes aspectos. Se han convertido en tecnologías de propósito general y transversales. Este cambio ha sido muy acelerado en los últimos 50 años por un proceso que se le denomina convergencia tecnológica. La sola convergencia tecnológica requiere un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Se ha generado una fragmentación de especialidades entre profesionales del ramo. Hay profesionales de un ramo que saben ciertas cosas y otras cosas no. La especialización y subespecialización, como la medicina, es fundamental aquí. Se ha generado múltiples innovaciones tecnológicas y estándares comerciales que implican que los conocimientos con los que se formó una persona pueden perder vigencia rápidamente. Obviamente aquí están los estándares abiertos y también comerciales, y que muchas veces, si no se tienen certificaciones, no se pueden operar cierto tipo de paquetes o software. La megatendencia de la transformación digital auguran avances importantes en la vida cotidiana, pero también propicia nuevas brechas e impactos y dependencias tecnológicas. Esto pareciera ser una paradoja y también al mismo tiempo una dinámica en el que avanzamos, pero al mismo tiempo reducimos ciertas brechas, pero profundizamos otras, y que es necesario y fundamental en el proceso de formación reflejar esos cambios. El impacto de la tecnología en el saber hacer han sido múltiples. No podemos negar que las brechas tecnológicas entre el nuevo conocimiento generado y la manera de transferirlo. Cada etapa requiere un saber muy diferente. Yo sostengo que se requiere un conocimiento entreverado de los traductores técnicos para lograr el diálogo técnico que rompa las barreras disciplinarias. Cuando existen más brechas cognitivas, incrementa la dificultad de su aplicación y aumenta la incertidumbre del costo. Y un ejemplo muy concreto aquí es cuando no hay una ingeniería de detalle de un proyecto, y cuando se inicia ese proyecto sin todo el proyecto ejecutivo, pues hay cosas que no se vieron o que no se contemplan. Y en la medida que se avanza y que se van tomando en cuenta, eso es un error de administración de proyecto, pero también es muy usual iniciar proyectos por la prisa, o incluso teniendo proyectos completos, no se tenía visible todas esas incertidumbres. Obviamente el costo del proyecto se eleva, obviamente la segunda variable de todo proyecto, el tiempo, se alarga, y obviamente la tercera variable, la calidad, no se satisface. Entonces aquí es importante que cuando existen brechas cognitivas, y en el caso concreto de proyectos, si no están explícitas muchas cosas, su aplicación genera mayor incertidumbre y los agentes se cubren y aumentan los costos. Cada etapa para llegar al mercado implica una especificidad técnica de campos de dominio muy diferente, de lenguajes controlados de los conceptos y sobre todo diferentes visiones de cómo hacer las cosas. Este es un problema fundamental porque muchas veces, aunque tengan metodologías estándares y visiones comunes de a dónde llegar, el solo plantear cómo hacer las cosas pues lleva a resultados diferentes, ¿no? Incluso nosotros cotorreábamos a los programadores cuando estábamos haciendo arquitecturas, les estabas explicando y ellos ya estaban echando código pensando que ya habían entendido todo el razonamiento y toda la arquitectura.
El conocimiento producido puede ser concentrado y altamente asociado a los contextos específicos. Es decir, no podemos hacer reglas de un éxito de un país y generalizarlas. Incluso más allá de los instrumentos de transferencia. Todo el proceso de transferencia tecnológica también ha sido muy analizado por muchos autores. Incluso existen críticas a los procesos de patentamiento que van en contra de conocimiento abierto. El mayor flujo y circulación de conocimiento entre agentes económicos ayuda a su entendimiento mutuo. El conocimiento detallado de los eslabones del proceso varía de sociedad a sociedad por su organización, sus condiciones y posibilidades. Aquí surge la especificidad de país, de contexto histórico, económico y técnico, incluso de sus propios recursos humanos, la calificación de los mismos. Entonces aquí la pregunta que yo observo es quién puede ayudar a encontrar el camino a lo largo del proceso de investigación al mercado. Yo considero que pues son otros especialistas concentrados en la integración. Sin ser expertos necesariamente en la generación del conocimiento primigenio, los traductores técnicos o integradores deben tener nociones del mismo y aportar una visión para su aplicación. Persiste la necesidad de integrar especificidad y la visión comprensiva. A contrario sensu, el investigador y el empresario están más cerca en sus metodologías desde la visión de la especialización temática que cada uno desarrolla con el tiempo. El problema es que muchas veces no se pueden comunicar y para eso la necesidad de estos traductores técnicos que yo sugiero o que yo he visto en la práctica que ha resultado. En el cuarto apartado de la presentación, el costo de la incertidumbre, es común caer en soluciones simplistas por la generalización de proverbios de administración que se traducen en principios científicos o aforismos. Esto lo ha señalado Simon. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces hay libros con una técnica de administración, de management, y que tiene una serie de aforismos y que creen que aplicando esto a una realidad distinta va a surgir el éxito para las empresas, para los empresarios o para los emprendedores. Esto no es tan simple. Esas son soluciones que se hacen transpolaciones simplistas y que no llegan a buen resultado. Por el grado de incertidumbre, no todas las empresas están dispuestas a realizar una apuesta estratégica en las primeras fases de investigación. Por eso es muy importante tener conciencia y medir el time to market para si uno va a llegar de la investigación hasta el mercado. La investigación, desarrollo e innovación es aprovechada posteriormente al encontrar una sinergia o catalizador que genere una oportunidad para su implementación. Aquí hay mucha historia que se ha escrito, sobre todo en la década de 1930, cuando surgieron muchos avances científicos que no necesariamente se aplicaron en su época, que posteriormente inclusive fueron aprovechados y que en ese momento no estaban las condiciones para poder reunir todos los elementos y llevarlos a la práctica. Este fenómeno ha sucedido a lo largo de la historia económica de los países desarrollados y obviamente es importante observarlo. La venta de la audiencia puede sufragar costos a la oferta de información. Esto es nuevo entre Shapiro y Varian. Varian es el jefe de economistas de Google. Entonces, él es el que está atrás de toda la teoría económica de la información y que ha propuesto varias cosas muy interesantes. La abundancia de la información no es nueva. En los bestiarios o herbarios en la Edad Media trataban de ayudar a la comprensión, aunque no coincidían con lo que miraban otros observadores en su entorno. Se hacían grandes documentos o libros con que explicaban las cosas e históricamente era la manera de recopilar, pero pues ahí cuando explicaban cómo era un dragón y se buscaba en la naturaleza, pues no se veía. Este ejemplo histórico a mí siempre me llama mucho la atención y esto lo ha explicado muy bien Burstein, que es un historiador. La investigación y desarrollo puede representar un costo hundido muchas veces. Se ha discutido mucho si la guerra de Vietnam o
el proyecto de la NASA para llegar a la Luna fue lo que lastimó la economía americana y que tuvo que dejar todo el consenso de Bretton Woods en 1971, pero que a partir de ese momento generó el traslado gradual de todos esos conocimientos científicos, sobre todo de muchos físicos, al mundo práctico. Entonces, en ese sentido, el costo hundido, si bien puede estar ya dado, y si no se aprovecha de manera sinérgica, entonces no se puede soportar la curva de desarrollo de aprendizaje, de adquirir esas habilidades o esas competencias y después su aplicación. Al igual que en la investigación, conviene trabajar en el desarrollo de la tecnología con modelos que propicien la reducción de la complejidad, prototipos. Esta es una práctica que hacen muchos sistemas, en el que por eso las versiones siguen creciendo, porque quieren llegar más rápido al mercado, pero como no estaban listos, pero tienen que generar flujo, pues después van arreglando cierto tipo de cosas. Los avances de la ciencia pueden tardar más tiempo que el desarrollo de la tecnología para convertirse en ciencia aplicada. Ahí hay toda una discusión que qué es primero la ciencia o la tecnología, quién ayuda a quién es si la tecnología es una sierva de la ciencia. Y bueno, de esto también lo importante para mí es cómo convertir el avance de la ciencia en ciencia aplicada. Los avances científicos pueden ser redescubiertos tiempo después para darles un uso o crear nuevas soluciones. Pues ahí está el ejemplo del COVID, la tecnología, la ciencia y la técnica con la que se hicieron las vacunas no se hizo en un año, no se hizo en 6 meses, ya existía de 3 lustros previos antes. Para Shapiro y Varian, la economía de la información y los avances tecnológicos siguen basándose en los principios económicos. Uno es la discriminación de precios no basados en los costos de producción, sino de reproducción y el valor por el consumidor. Si un consumidor está dispuesto a pagar más, pues puede asignarle más dinero. Si muchas veces un consumidor solo está dispuesto a asignarle un precio, pues definen el valor del iPod y eso es a lo que lo venden y poco a poco van a ir recuperando los costos de la investigación y desarrollo, siempre y cuando sea más el volumen de venta. Hay ventas ligadas o empaquetados, hay concesiones de licencias y versiones, existe una dependencia tecnológica, inclusive el lock-in. Esto es mucho de las empresas, de las grandes empresas tecnológicas, los amarran y no permiten que se puedan cambiar y vuelven a tener un costo adicional en una transición de un sistema a otro sistema. Obviamente hay problemas de interrelación, debe visualizarse la complementariedad por formar parte integral de un sistema, hay una economía de redes, y la administración de la propiedad intelectual. Y hay bienes de experiencia con y sin reputación de marca. Es decir, todos estos principios que yo resumo, que Varian propone, pues obviamente están muy desarrollados. Y si les interesa más tener la bibliografía, yo le puedo al doctor, una vez que puedan editar el libro, yo les mandaría el capítulo y ahí está toda remitida, toda la bibliografía. Gary Becker, que es un economista, en 1964 explicó que los individuos invierten en el desarrollo de sus capacidades productivas a través de la acumulación y de conocimientos generales o específicos para ser usados en el trabajo. Aquí en este apartado quinto, la mejor inversión y aprender a aprender para el desarrollo profesional, estamos concentrándonos en cómo propiamente nos formamos y qué impacto tiene en la economía. Que los saberes pueden difundirse en la sociedad a fin de aumentar la productividad de las economías. Que los principales activos de las personas son su salud, sus conocimientos, habilidades y calidad de sus hábitos de trabajo. Que las competencias, en el sentido amplio de conocimiento, habilidades y actitudes, se difunden en las familias, escuelas y el mundo laboral para aumentar la productividad. Stiglitz y Greenwald
sostienen que el desarrollo de los países obedece a los avances del conocimiento y la tecnología, producto de la brecha en el saber, a la velocidad con que ésta se cierra y la forma de promover el aprendizaje y no la acumulación de capital. Los gobiernos deberían fortalecer la eficiencia económica en los mercados y el bienestar social, más que concentrarse en la política de propiedad intelectual. Los incentivos deben estar enfocados a aprender y a cerrar las brechas del conocimiento. Los gobiernos tienen la responsabilidad de modelar la arquitectura económica innovadora de la sociedad del aprendizaje, que implica la localización del conocimiento. La política económica debe crear la sociedad del aprendizaje. Muchas veces los programas educativos siguen caminando de manera estática y la transformación del tejido productivo va para otro lado. Y muchas veces la velocidad de actualización de los programas es muy tardía. Eso yo lo puedo visualizar para la UNAM, no sé el caso de otras universidades, pero el cambio de programas de estudios es muy lento al cambio propiamente de los avances científicos y tecnológicos de la ciencia. Utilizan tanto Stiglitz como Greenwald los antecedentes que proporcionó Arrow, otro gran economista, en 1962, quien resaltó la importancia del progreso tecnológico en dos artículos claves, sobre aprender haciendo e invención y bienestar. Sobre aprender haciendo no es una cuestión que él haya descubierto, sencillamente el modelo alemán de escuela-empresa ya existía desde hace mucho tiempo y lo único que hacen es revisar el estado de la cuestión y tratan de plantear cuál es la mejor forma de poder hacer una mayor vinculación entre la economía y la educación. Algunas reflexiones finales que me gustaría comentar y después voy a poner dos ejemplos ahorita de cómo la información y el conocimiento llega de maneras muy diversas. Deberíamos de plantearnos en el sistema educativo cómo estamos ayudando a la formación de las personas y a su empleabilidad. Cómo enseñar a aprender. Por eso, la importancia del tercer objetivo del seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos, que busca identificar alternativas de desarrollo profesional de los participantes, es muy destacable. Mi propuesta es desarrollar capacidades de traducción transdisciplinaria que abonen la especificidad de sus competencias, conocimientos, habilidades y actitudes, con una visión contextual y de perspectiva de las referencias del mercado y de la sociedad. ¿Cómo están desarrollando los participantes del seminario sus propias capacidades y sus rutas de desarrollo para lograr la transversalidad de sus competencias ante los cambios tecnológicos y de mercado que les permita mayor autoempleabilidad? Esos son los planteamientos que yo hago como reflexiones finales de mi presentación. Y finalmente, pues porque pasó esta semana, pongo algunos ejemplos dispares ligados a los sistemas en otras disciplinas científicas. Obviamente, todo el aspecto de información cuántica por la cual a los físicos les dan el premio Nobel, pues tiene que ver con el entrelazamiento cuántico de partículas subatómicas que comparten una misma función de onda aun cuando se separen. Y al separarse, no poquito, sino bastante, la información de las partículas quedan unidas a la distancia y pueden viajar más rápido que la luz. Al ser alterada la información en una de estas subpartículas, queda contenida en la función de onda, delatando que ya fue modificada o vista. Esto trae aplicaciones en la información cuántica para la encriptación o cifrado, transferencia segura de información y tecnología sensorial y computación cuántica. Y otro ejemplo dispar, pues lo vemos en una novela que aunque es de 1973, es muy posmodernista, de Tomás Pynchon, El arco iris de gravedad. Esta novela es muy interesante porque es casi enciclopédica, es postmodernista, pero además entra en elementos técnicos de repente muy interesantes, algunas veces eso es, pero es una novela interesante. Y les presento un diálogo entre Roger México y el pirata Princess, que son dos
personajes que tiene la novela y que dice así: eres un paranoico novato, Roger. Era la primera vez que Princess usaba su nombre de pila. Por supuesto, un sistema ellos bien desarrollado es necesario, pero solo constituye la mitad de la historia. Para cada ellos tendría que haber un nosotros. En nuestro caso lo hay. La paranoia creativa supone el desarrollo de un sistema nosotros, por lo menos tan completo como un sistema ellos. Espera. Primero, ¿dónde está esa igualdad que dices? Segundo, ¿qué es un sistema ellos? Y no creas que trato de echarte encima el teorema de Chebyshev. Me refiero a lo que ellos y sus psiquiatras a sueldo llaman sistemas engañosos. Inútil decir que los engaños son siempre definidos oficialmente. No debemos preocuparnos por cuestiones como las de lo real o lo irreal. Ellos solo dan importancia a su utilidad. Es el sistema lo que importa, cómo se ordenan y entrelazan los datos dentro de él. Algunos son consistentes, otros caen hechos pedazos. Y esto fue escrito pues, hace casi 50 años y todavía sigue teniendo mucha vigencia esta narrativa, obviamente no científica, pero que como un ejemplo de lo que puede suceder, se los quise poner. Pues esta es mi presentación y si tienen alguna inquietud, duda, estoy abierto para cualquier comentario. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, a mí me gustaría hacer una... Tengo varias preguntas, la verdad no sé por cuál empezar. O sea, yo he visto más o menos dentro del contexto de, pues de lo que ocurre en Estados Unidos a través del Wall Street Journal, que de una manera más o menos continua se ha venido haciendo un análisis sobre digamos, el impacto que tiene las diferentes carreras en el entorno laboral en Estados Unidos. Y es realmente muy interesante ver que las carreras que tienen mayor impacto generalmente tienen que ver con matemáticas, tienen que ver con ingeniería, tienen que ver con desarrollo de sistemas. Y esto pues, se traduce en mejores salarios. O sea, realmente estos estudios del Wall Street Journal y otros medios, pues normalmente sirven para pues, que la gente vaya orientando pues hacia dónde van a encaminarse profesionalmente. Y pues pretenden ser una guía precisamente pues, para que la gente pueda tener una mejor, pues una mejor perspectiva de desarrollo económico. Entonces, esto desgraciadamente no lo vemos igual en México. Claro, yo coincido completamente con esta idea que manifestaba Juan Carlos en algún punto de su presentación, donde decía que realmente cada país, cada nación, pues es muy diferente en la forma como tiene que enfocar sus esfuerzos en desarrollo en materia científica, tecnológica, etcétera. Pero esta disparidad tan grande que existe en México, o sea, realmente los sueldos que percibimos los matemáticos o incluso pues en muchas áreas tecnológicas, pues no son para nada equiparables con lo que sucede en Estados Unidos o en Europa. Pues yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, con tu visión como economista, ¿a qué debes a qué crees que se deban estas diferencias y qué tendríamos que hacer? Porque aquí, pues yo creo que también el papel de las universidades, de las escuelas, de los centros de investigación, como somos nosotros, pues tienen una responsabilidad grande en todo esto. Entonces, algo estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer para lograr este tipo de esquemas donde realmente
la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, pues son realmente valorados. Sí, efectivamente, Feliu. Déjame darte proporcionarte algunos elementos. Efectivamente hacen encuestas y efectivamente miden incluso la eficiencia de cuánto cuesta una carrera en Ivy League y cuánto reciben de sueldo y en cuántos años la recuperan. Ese es un primer aspecto que miden. Otro segundo aspecto es la pregunta qué porcentaje de las personas estudiaron, quisieran volver a estudiar ello, y salen las ingenierías en la parte más alta y más importante. Y hay carreras en que de ciertas relacionadas con ciencias sociales que, como no he encontrado trabajo, pues dicen yo preferiría haber estudiado en otra cosa. Y tercero, el punto de las características del mercado de trabajo y si existe suficiente información en ese mercado de trabajo. Yo diría que es un problema complejo porque tú tienes que unir el ámbito personal de vocación y de saber hacer que tienes con el ámbito de la oferta y demanda de escuelas y de qué carreras hay, con el ámbito del mercado de trabajo. Entonces, tú ya tienes tres ámbitos que tienes que armonizar y que en el país, en México, no se armonizan. Hay un libro de profesionales en vilo en el que muestra cómo ciertas carreras están de alguna manera saturadas y que el mercado de trabajo ya no paga tan bien, pero que siguen estudiando. Y obviamente el mercado de trabajo pues está muy bien definido, ¿no? Es oferta y demanda y personas. Por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que el éxito de México en el Tratado de Libre Comercio fue en gran medida porque contaba con mucho recurso humano altamente especializado en aspectos tecnológicos y de ingeniería que se había formado en los 70s y en los 80s y que veníamos de una gran depresión. entonces lo que hizo el tratado a mediados del 94 y 95 fue solamente ocupar una gran parte de la oferta que ya existía y reutilizarla. En ese tiempo yo estaba en CONALEP y era el secretario de Vinculación y Operación, y a mí me pedían que formáramos a los técnicos profesionistas no en 3 años, que los formáramos en 2 y si era posible en 1, porque el mercado de trabajo ya lo requería. Pero las carreras que nosotros teníamos de profesionales técnicos eran terminales. Entonces, con la crisis del 94, principios del 95, yo me planteo que lo único que estaba haciendo en formarlos rápido y que fueran terminarles a condenarlos a la siguiente crisis y condenarlos a los muchachos a que no pudieran seguir estudiando. Entonces abrimos eso, dimos el acceso a nivel superior con unas materias adicionales, quitamos carreras muy específicas y lo que hicimos fue automáticamente sí formarlos a 3 años y hacer una serie de exámenes de entrada y de salida y que tuviéramos una formación con los maestros distinto, porque si no, nuestra habilidad para cambiar los programas de estudio, que teníamos más flexibilidad que muchas escuelas, no iba a responder a las necesidades del mercado de trabajo. Yo diría que el mercado de trabajo en México, el tejido del mercado mexicano, responde mucho a sus actividades económicas, pero todo el ámbito educativo de oferta de profesiones y de oferta de instituciones va en otro sentido. Y obviamente todas las habilidades que tenemos naturales, toda nuestra vocación natural cuando estudiamos en secundaria y prepa, no está de alguna manera sistematizada. Entonces, lo que se tiene que hacer desde un principio es ir identificando las vocaciones, identificando para qué somos buenos. Se dice muchas veces que lo que nos gusta puede ser de lo que vivamos y si no, pues es un buen hobby, pero tiene que amalgamarse eso con lo que ofertan las instituciones educativas, cambiar muy rápidamente los programas y
conocer el tejido productivo. Muy bien, muy interesante, te agradezco, Juan Carlos. Mira, yo tengo otra pregunta, pero veo que hay una persona, Solgen, creo que está levantando la mano, entonces quisiera darle oportunidad que haga sus preguntas, sus comentarios. Adelante, Sol. Ay, hola, perdón, no me había fijado que tenía el micrófono apagado. Pues bien, me pareció muy interesante su plática. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es lo que estaban comentando, ¿no? Acerca de las personas que estén como, de alguna manera, jugando un papel como de amalgama, ¿no? Que estén entre el área de, o sea, que sirvan como conectores entre las distintas áreas y las áreas específicas de desarrollo tecnológico. Entonces, en ello, pues, bueno, hay muchas, en Internet, por ejemplo, hay muchas oportunidades que se están dando para poder cerrar estos, no se dice como gaps, como hoyos, ¿no? Como huecos. Brechas. En la preparación, la brecha, eso. Que hay en la preparación por ejemplo, de la gente que hace cosas de ciencias sociales, ¿no? Que se dedica a hacer comunicación y que necesita hacer o saber un poco de ciencia de datos, ¿no? Cómo analizar los datos que en redes sociales, ¿no? O datos sobre censos, o ¿no? Datos que de alguna manera hagan descripciones de la población. Entonces están todos estos programas, ¿no? De aprende ciencia de datos en 6 meses con tal curso en Internet, ¿no? Uh-huh. Me gustaría saber cuál es la opinión que tiene al respecto, o sea, porque de alguna manera este tipo de programas encontraron este nicho de oportunidad en el que pues hay mucha gente que está reconociendo que necesita tener muchísimo más conocimiento de tecnología, pero que ya están tratando de desenvolverse en un área tan especializada que únicamente les queda tomar este tipo de cursos a manera de conocimiento general. Y no, en cambio, se ofrecen cursos de, hey, tecnólogo, aprende un poco acerca de comunicación, ¿no? ¿Cómo aprender comunicación en 6 meses? No, todo está muy dirigido hacia, aprende tecnología, pero no hay como, pues hacia el otro lado, ¿no? En la otra dirección. Mira, yo creo que tu percepción tienes mucho de fondo y razón. Y cuando creamos la carrera de sistemas embebidos, y cuando me fui a meter a la Cueva del Lobo, allá en Simvestab, Guadalajara, empezamos a darles un curso de punto flotante y una serie de técnicas matemáticas, y llegábamos al final a hacer un electrocardiograma. Nos encontramos, y no era el propósito, que una persona tenía una afectación cardíaca, y que ahí fue cuando se dio cuenta un matemático. Entonces, y viendo toda esta situación, yo me planteaba la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Hacer un ingeniero electrónico, ingeniero en sistemas embebidos, aprendiendo programación? ¿O hacer un programador que aprenda electrónica? Y nos dimos cuenta que era más fácil enseñarle a los electrónicos programación que al revés. También lo que ha pasado, por ejemplo, toda esta oferta de curseras y de lo que hay una gran sobreoferta, yo diría, de cursos rápidos y que no tienen una formalidad, fue también en la construcción de ciencia de datos. Muchos, cuando formamos estas carreras de maestría y de doctorado en Infoteca hace varios años, nos planteábamos que la información que usaban para las personas tradicionales ortodoxas decían, pues eso tiene validez estadística, lo que están haciendo de sacar información estructurada. ¿Qué tan válida es medir la percepción de las emociones
de las redes sociales, ¿no? Y entonces lo que nos empezamos a dar cuenta que muchas veces sucede es de que es necesario seguir esta complementariedad de habilidades y que los ingenieros, por decir un genérico, necesitan herramientas y habilidades de comunicación. Y entonces esto apoya mucho también pues todas mis reflexiones que yo venía haciendo cuando yo trabajaba con diferentes disciplinas y que teníamos que entregar un resultado. Entonces era cómo lograr entender a disciplinas diferentes si no podías usar su lenguaje controlado y aprenderlo, y cómo transmitir y cómo hacerle significativo el conocimiento. Y un ejemplo, cuando me tocó hacer el primer GRP 90, fue para que no tuviéramos el problema entre los programadores y no tuvieras una crisis del software y no que el usuario no sabe lo que pide. Fue el formato estrella que ellos necesitaban, podérselos programar y entregárselos. En el momento que hicimos un formato que ellos querían tal cual y lo pudimos construir, todas se volvieron de alguna manera más colaborativos e impulsores del sistema. A lo que yo estoy viendo es, sí existen, lo que pasa es que no son tan comerciales, esta complementariedad de competencias, y yo le llamo competencias transversales, porque aunque tú estudies física o estudies derecho o estudies mecatrónica, tú tienes que comunicarte. Y el ejemplo con la pregunta primera que me planteó el doctor Filiu, si uno ve la demanda y la oferta de carreras, puede haber para 70 personas que entran a mecatrónica en la UNAM, solo reciben a uno. Pero en cambio, para cada 2 que entran a física, reciben la mitad. Es decir, a ver, espérame, ¿cómo para física la mitad sí lo reciben y en mecatrónica solo reciben 1 de 70? Entonces, algo nos está pasando mal. Entonces, lo que sucede es que los programas de estudio de ciencias sociales y ciertas carreras tienen que incorporar como una habilidad transversal las tecnologías de información. Por eso digo que son tecnologías de propósito general. Obviamente, si yo voy a programar, pues yo no voy a una persona de derecho a enseñarle Java o le voy a enseñar OpenStack. Entonces, cuando ya tú te metes a ciertas cuestiones, y dices, ¿de qué me está hablando este señor? Entonces, sí tienes que aprenderte a comunicar con las diferentes disciplinas y de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, y cuando logras tener eso, tienes mucha empatía y en ese momento son otras habilidades las que ustedes tienen que ir complementando a sus saberes específicos. Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Quisiera preguntar si hay alguien más que esté interesado en hacer preguntas. Bueno, si no, pues me gustaría hacer mi segunda pregunta. En algún momento, Juan Carlos, comentaste el desarrollo de los países obedece a los avances del conocimiento, de la tecnología, producto de la brecha en el saber y la velocidad con que ésta se cierra. Realmente esa frase me impactó mucho. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú cómo calificarías así en una escala del 0 al 10 al gobierno mexicano actual? Si algo está haciendo mal en este sentido, me gustaría que nos digas desde tu perspectiva qué es y qué es lo que tendría que hacer para poder remediar esto si es que hay algo que tenga que hacer. Sí, con mucho gusto, Feliu. Mira, voy a poner un ejemplo histórico primero. Antes de la Primera Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando Estados Unidos todavía no era una potencia, ya tenía sus universidades, estaban generando más ingenieros que toda Europa junto. Entonces ya sabía que ya había una cantidad de personas
más grande que iba a impactar ese conocimiento en la actividad productiva. Segundo ejemplo histórico ha sido que conocemos la crisis del dot-com del 2001, pero el auge atrajo a mucho expertise de India, mucho expertise de Asia, para que se ingresaran y que pudieran desarrollar tecnología. China se ha ido por el ejemplo rápido, y que eso también es una estrategia empresarial de copiar y hacer piratas ciertos avances tecnológicos, y después llegan a un acuerdo pagando en una demanda de patentes, etcétera. ¿Por qué te pongo estos 3 ejemplos respecto a cómo suplir las brechas? Porque una es cuando dejas de tener una universidad elite y tienes una universidad de masas, empieza a generarse una masa crítica de especialistas. El otro ejemplo, si quieres negativo, es China. Pero hoy por hoy no podemos negar que China ya está creando competencia tecnológica para una posible guerra. De hecho, hay un libro muy interesante. Este libro, déjenme ver si lo tengo aquí el nombre para que ustedes lo puedan ver. Se llama 2034, una novela de la próxima guerra mundial. Y esto habla de precisamente cómo se va a dar en el campo geoestratégico una posible confrontación entre China y Estados Unidos. Y al principio, pues ellos copiaban, se fueron por lo más elemental y después se han ido por lo más sofisticado y han encontrado nichos. Si yo hago una extrapolación al presente y contestando, tratando de dar algunos elementos para dar respuesta a tu pregunta, no es propiamente el gobierno actual. En el sistema educativo mexicano existen sinergias que no han podido cambiarse. Decía Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Gobernación y quien hizo la primera reforma política para dar apertura al Partido Comunista en 1978, de que la educación en México era un elefante esclerótico. El ejemplo que pone el presidente López no es un ejemplo nuevo, es un ejemplo que usa Reyes Heroles, es decir, la educación es un elefante, pero tiene esclerosis. Y no puedes moverlo ni 1, ni 2 grados, ni 3 grados. El problema de no moverlo 1 ni 2 grados es como la guerra o como lo que acaba de suceder hace una semana, que se pudo destruir una estrella, un asteroide con un choque de una nave. Si se destruye a una distancia lejana, tú puedes lograr una desviación de tal vez 0.005, pero ya no llegó a la Tierra. Esto es así la educación. Sí puedes cambiar un grado, un porcentaje, 1%, pero no vas a cambiar la educación a corto plazo. Entonces, la velocidad del cambio tecnológico, la velocidad de la generación de nuevos conocimientos y la lentitud de lo que tenemos nos hace que no estemos aprovechando oportunidades. Y un ejemplo de una oportunidad, que es lo último que yo me he metido a estudiar China y el Tratado de Libre Comercio y qué está sucediendo en China para poder hacer el cambio, es de que México ahorita está desaprovechando sus propios tratados. México está desaprovechando en este momento por una no claridad de la política energética y en cuanto al presupuesto del sector educativo, el presupuesto del sector educativo en los 90 representaba 5% del PIB, más 1% de las escuelas privadas, cuando cobraba el gobierno el 11% del PIB de impuestos directos, no todo lo que le compramos a Pemex ni lo que pagamos de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Después de que hacen la reforma fiscal, sube a 13%. Hoy en día yo calculo que está en 14% de los impuestos, pero el sector educativo ha tenido que ver mermado su presupuesto y el presupuesto del sector educativo nace deficitario.
no alcanzan todos los recursos. Tú dime cuándo fue la última promoción de creación de plazas en Isinvestat para investigadores. No, ya hace muchos años que eso no hay. Bueno, yo te diría una cosa, y ya generalizando y conociendo otros casos. México dejó de generar plazas de investigadores a principios de este siglo. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Con la exigencia de crear doctores. Tenemos ahora una gran cantidad de oferta de doctores que no necesariamente van a tener una plaza de investigadores. Y entonces lo que tenemos que hacer nos va a pasar como Estados Unidos después de cuando se acabaron los proyectos de investigación espacial, que quedaron sin chamba los físicos. Les recomiendo este libro, no sé si lo alcancen a ver. Ah, sí, sí. Si me puedes mandar la referencia y yo se los transmito a los... Sí, que es cuando los físicos asaltaron los mercados. Y precisamente cita a nuestro amigo Pinchón, a un literato, un físico. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a tener esas distorsiones entre oferta y demanda de ciertos ámbitos. Entonces, el gobierno actual ha reducido su gasto en ciencia y tecnología, el gobierno actual ha reducido su gasto en educación y el gobierno actual no ha dado claridad en la política energética y no hemos creado una sinergia nueva para aprovechar el desplazamiento y rompimiento de las cadenas productivas entre China y el resto de América. Y además, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que sí tuvo que ver mucho este gobierno, ya puso un tope a que no entre China, el nivel de integración lo elevaron para los coches. Entonces, México tiene una oportunidad muy importante para poder tener una integración y sustituir cosas, oferta china que se produzca en México y que se creen más empleos. Obviamente, el tipo de cambio que hoy lo presumía el presidente, o ayer, si no mal recuerdo hoy, que es uno de los más altos, hoy en la mañana, es por una política del Banco de México, pero eso nos tiene un costo. Hemos subido mucho la tasa de interés y obviamente se vuelve muy atractivo. Cuando Europa no la ha subido tanto y ya está abajo del dólar el euro, e Inglaterra también tiene problemas por no alinear su tasa de interés. Pero bueno, no me quiero meter ahorita en otra disciplina porque tengo que, en los campos disciplinares tengo que ser muy cuidadoso para no confundirlos. Bueno, pues muchas gracias. Es una respuesta bastante interesante. Es muy interesante tu punto de vista. Bueno, tenemos JP, está levantando la mano. Adelante, por favor. Hola. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Ahorita que hablaba sobre el gobierno actual y todo, pero hoy me surge la duda de qué se puede hacer ante el pareciera paradoja de que no se puede hacer desarrollo tecnológico y científico porque hay otras necesidades a cubrir. Y estas necesidades a cubrir son lo que alentiza y retrasa todo este desarrollo. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué onda? Mira, sí entiendo tu inquietud, sí entiendo la importancia de que si hay algo difícil de concretar es proyectos tecnológicos, y ya vemos que con lo que yo te estoy explicando en la presentación, que muchas veces el time to market pues no se tiene, ni las empresas grandes tienen el recurso ni el tiempo para invertir. Yo creo que lo que yo trataría de resumir, ¿qué se puede hacer? Primero, estar conscientes que no dependemos para hacer cosas del gobierno. Segundo, lograr sinergia entre las personas. Y tercero, buscar la manera de financiar ciertos proyectos entre amistades
Y amigos, en el manejo de tecnológico y en el manejo de apps existe todavía lo que se llama crowdfunding. Es decir, tú tú le das cierto rigor a tu propuesta, a tu proyecto, que tenga pies y cabezas, y puedes hacer un crowdfunding y haces una recolección de fondos. Y después pensar en buscar angel investor para poder desarrollar. Precisamente en el capítulo que yo escribí para este libro, existen algunas técnicas de este tipo. Entonces, si nosotros seguimos pensando bajo el mismo cuadro de que el gobierno entrega, porque somos institución pública, todo, pues no podríamos salir en ese momento. Cuando yo fui deportista chavo y después me hice senador profesional, yo no tenía apoyo económico y pues tuve que conseguir fondos para salir al extranjero. Y la historia de los deportistas olímpicos es de que no tienen apoyo del gobierno. Entonces, si hay una constante, ¿por qué seguir insistiendo que el gobierno nos va a dar todo? Y no estoy hablando mal del gobierno actual ni de los gobiernos pasados, sencillamente entender que hay una restricción presupuestal y si las personas no cooperamos para financiar el gobierno más allá del 14% respecto al PIB, pues ¿cómo podemos esperar a que en lugar de que el 0.6% del PIB que se daba a ciencia y tecnología y no llegamos al 1%, pues ya bajó seguramente a 0.35, 0.30? Entonces, sí tenemos no tenemos que crear la dependencia a la renta pública, yo diría. Y segundo, que esté en nuestras manos nuestro propio grado de entusiasmo, motivación y sernos emprendedores para desarrollar. El chiste es encontrar el nicho. Y ahí, cuando empiezas a encontrar el nicho estratégicamente, obviamente tienen que completar ustedes sus conocimientos de aspectos estratégicos, no solo filosóficos, de la parte técnica. Así como hay una competencia transversal, la comunicación, también hay otra competencia transversal que es la estrategia. Entonces, ustedes tienen que ir viendo qué elementos les hace falta a un menor tiempo de curva de desarrollo para poder fortalecer sus conocimientos específicos. Esa sería mi reflexión. Entiendo, gracias. Bueno, muy bien, ya no veo más manos levantadas, pues yo creo que es un buen punto, un buen momento para dar por terminada la charla. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, déjenme ver. ¿Se ve lo que estoy presentando, Juan Carlos? Sí. Bien, pues es un reconocimiento que entrega el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Departamento de Matemáticas. Otorga la presente constancia al doctor Juan Carlos Telles Mosqueda por su conferencia Complejidad y Practicidad en el Desarrollo de Sistemas de Información y el Uso de las Matemáticas en la Ciencia de Datos, impartida en el Seminario sobre Métodos Matemáticos y Algoritmos. Bien, bueno, pues por favor, abran sus micrófonos todos y démosle un fuerte aplauso a nuestro expositor por este trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliu, te agradezco nuevamente la invitación, les agradezco mucho toda su atención y espero que mi intención es tratar de que ustedes, lo que están haciendo es muy importante para el país, para ustedes, y motivarlos, y iniciativas como esta yo creo que van a ayudarles a hacer la complementariedad de lo que hemos hablado. Muy bien, Juan Carlos, pues nosotros también te agradecemos todo el esfuerzo que pusiste y nos disculpamos por todas estas vicisitudes con las comunicaciones. Fue algo que, bueno, yo te agradezco mucho que hayas tenido la paciencia para superar todas estas dificultades. Te vamos a mandar la liga de la grabación y pues toda esta bibliografía que
me comentaste, si me haces favor de mandármela, yo me encargo a través de los medios de comunicación con nuestra audiencia, pues yo se los voy a hacer llegar. Con mucho gusto, yo te mando la bibliografía de cuando los físicos asaltaron los mercados. ¿Sí? Ya tiene ahí la de Pinchón, que es para que no se aburran en lo que hacen de puras matemáticas. Y yo creo que, deja ver si en un mes yo les puedo ya compartir el capítulo para que tengan más elementos de lo que hablamos el día de hoy. Y muchas gracias, Estela, por toda tu paciencia y apoyo. Bien, pues con esto damos por terminada la sesión de hoy. Los esperamos en 2 semanas. La siguiente charla, bueno, va a correr a mi cargo. Aún no tengo terminado mi resumen, pero se los hago llegar a través de Estela. Gracias a todos, que la pasen muy bien y pues, suerte. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Estela.